Hola a todos, bienvenidos a una nueva sección de Hablemos con Propósito. El día de hoy tengo el privilegio de estar con Carlos Velart, fundador de la Iglesia Cita con la Vida, padre y bueno, un gran soldado, un general de Dios. Así que encantado de poder tenerlo acá en el canal. Y bueno, vamos a hablar de algunas cositas muy interesantes y muy buenas. ¿Qué tal, Carlos? Un gusto. ¿Cómo estás? ¿Tu nombre? Francisco. Francisco, Panchito. Panchito, sí. ¿Cómo se siente? Bien, gracias a Dios, bien y bienvenido, ¿eh? Bueno, gracias por darme esta oportunidad. Un placer de estar aquí en casa, que puede estar en esta charla, conversando y aportando cada uno de las distintas esferas de su desempeño, en caso tuyo, de acuerdo a la edad, en caso mío, de acuerdo a la edad, en fin. Todo en un conjunto de preguntas y respuestas que pueda traer una edificación y luz para la gente. Genial, gracias por darme esta oportunidad, Carlos. Y bueno, quería antes que nada agradecerle por todo lo que ha hecho por la Iglesia de Córdoba, por toda la nación de Córdoba, ¿no? Que bueno, es una obra tan grande y gigante, ¿no? Aquí, así que gracias por eso. Y hablando también un poco de eso del ministerio, le quería preguntar, ¿cómo nace un ministerio? ¿Cómo nace ese llamado tan grande del legado que usted ha hecho? Bueno, buscando el génesis de todo esto, no podría yo dar una causa o un causal. Siempre tuve el anhelo de que conocí al Señor, poder ser un transmisor de buenas noticias, o sea, un predicador anónimo, no tenía ninguna ordenación ministerial de alguna institución. Simplemente era un muchacho como vos, me congregaba en la iglesia donde conocí al Señor, y bueno, ahí nació, como dice el dicho popular, en el país de los ciegos, el tuerto rey. La iglesia tenía muy poquitos jóvenes, la cual me encontraba entre ellos, ya no era tan jovencito, ya iba para 24, 25 años. No sé, que no era tan joven, ¿no? Y bueno, fui descubriendo las bondades del Evangelio, las riquezas tan profundas y tan hermosas que nos enseña a vivir una vida diferente, el Evangelio de Cristo, a través de la Sagrada Escritura, a través de los testimonios, a través de la amistad con otros hermanos en la fe. Nunca tuve la ambición de ser pastor, de tener un cargo jerárquico, ni nada por el estilo. Se fue dando la situación ante carencia de obreros, ante la carencia de... Claro, porque era una iglesia que comenzaba hacía poquito, en el año... Perdón, te activo acá el micrófono. Fue en el año aproximadamente... A ver, voy a hacer memoria, 74. Año 74. Junio... Era militar usted, ¿no? Antes. Yo era militar, era integrante de la Fuerza Aérea Argentina, sí. ¿Y cómo nace ese llamado de decir, bueno... Y bueno, entonces como había necesidad en la iglesia, gente que hiciera cosas. Uno después empieza a crecer de a poquito y bueno, tiene la necesidad de compartir con otros lo que tiene adentro. Empecé primero en mi lugar de trabajo, un lugar antagónico ante la formación de las Fuerzas Armadas con un determinado credo identificado católico, apostólico y romano. ¿Qué pasaba? Que no tenía mucho eco, pero como siempre fui una persona muy sociable, me gustaba trabajar, valga la redundancia, en lo social, por ejemplo, en el casino de suboficiales, había distintas actividades culturales, deportivas, y yo ocupaba un cargo de secretario de Cultura. Así que promovíamos un concierto, en ese entonces folclórico, por ejemplo, había una puesta en escena, color y folclore, donde lo presentaban Los Fronterizos, que era un conjunto muy afamado, que vos quizá por la edad no tenés
La verdad no. Conocimiento, claro, porque han pasado tantos años, ¿no? Sí, sí. Estuvieron muchos años en la palestra, los fronterizos. Y después llevábamos, que sea un ballet, por ejemplo. Siempre trabajó, digamos. Sí, sí, pero esto era paralelo a mi actividad militar. Bien. Yo, en la parte cultural era fuera de los horarios de trabajo. ¿En ese momento usted conoce al Señor? Ya conocía, sí, había empezado a conocer al Señor, y como estaba involucrado en todo esto, en fin, ya cuando fui creciendo en la fe, me fui dando cuenta de cosas, ya yo solo me empecé a separar de ciertas actividades que he visto a través de la distancia retrospectivamente, no eran tan lascivas ni pecadoras como tenemos la concepción hoy del pecado, de la lascivia. Eran espectáculos y actividades culturales, vaya la redundancia. Pero claro, vi que en Dios había cosas nuevas y diferentes. Entonces tenía que elegir con quién me quedaba. Y elegí quedarme con el Señor, servir a Dios. Me inscribí en el seminario bíblico, que en Córdoba no había un seminario bíblico. Con los años me enteré que funcionaba en Córdoba el Instituto Jeruel, de la Unión de las Asambleas de Dios. Entonces, pero yo eso en mi época no lo conocía. Así que fui un poco autodidacta. Hasta que descubrí, me llegó la noticia de un seminario de la Iglesia de Dios en la calle Río Paraná. Mira. Y ahí me inscribí. Y bueno, estaba de pastor, me acabé de venir de Chile, el pastor don Pablo Márquez, un extraordinario hombre de Dios, un gran maestro de la palabra, lo acompañaba a sus hijos, David, Lucas, no sé si habrá sentido nombrar. La verdad que no. Bueno, ellos eran maestros, después había un pastor Gómez, que era fotógrafo también. En fin, la Iglesia de Dios trajo mucha gente de Chile, la organización, que fueron de mucha bendición para el cuerpo de Cristo y en especial para mi vida. Así que me anoté. Hasta que después, en la calle Entre Ríos, acá en el centro, se inauguró otro seminario y también me anoté ahí. Así que, sí, y estudiaba abogacía también. Así que la vida militar es así de todo. Mientras el tiempo ya me casé, ya vinieron los niños, entonces ya las preocupaciones y ocupaciones ya. Y el ministerio nace junto con su esposa. Y todo va a la par, porque mientras tanto que habíamos sido una campaña, yo era el que armaba la plataforma, ponía luces. Acá la Plaza Ale, que está muy cerquita de acá a mis espaldas, unos 400 metros, 4 o 5 cuadras, ahí hicimos la primera campaña y después pasé yo a ser el predicador, porque no había otro que lo hiciera. Y yo admiraba mucho al reverendo Omar Cabrera. No, bueno, lo sentiste, no. Lo sentí nombrar, sí. Bueno, él tenía una de sus características, usaba cuellito clerical. Ah. Y yo me compré una camisa, en ese entonces cuello Mao, que son redondas, así que era como un cuello clerical. Y él era el reverendo Omar Cabrera y yo me puse el reverendo Carlos Vela, el reverendo cara dura. Porque, bueno, igual pasaron los años ahí. Omar Cabrera, un hombre extraordinario, un hombre de Dios, se manifestaba milagros extraordinarios, lo he visto ahí. Y bueno, hizo la obra que pudo hacer don Omar Cabrera hasta que se lo llevó el Señor. Así eso fueron cosas que fueron impactando mi vida, hasta que llegó en el año 78 a Córdoba Gigi Ávila, un gran predicador puertorriqueño. Sí, muy bueno. Bueno, después en el 85 hicimos las conexiones con un incipiente predicador llamado Carlos Anacondia. Sí, un general Lo fuimos a buscar, lo hablamos, nos juntamos con unos pastores, organizamos una campaña. En ese entonces no había reuniones de pastores, había grupitos minúsculos de amistad, pero no había un compromiso ministerial. Pero ya cuando vino el hermano Carlos Anacondia, ya eso demandaba inversiones, tuvimos que conseguir un terreno gigantesco
en lo que hoy hay un... Por las campañas y demás. Super Mami, creo que acá en la ruta 20, en la rotonda de la ruta 20. Ahí hicimos una campaña, fue gloriosa, 58 noches de campaña, con lluvia, con... Bueno. ¿Y ese Carlos Velart de ese momento se imaginó todo lo que iba a venir después? ¿O nunca tampoco...? No, se me iba dando naturalmente, tampoco tenía ambición. Nosotros habíamos abierto, me enviaron de pastor en una iglesia que se abrió en Argüello Norte. En ese entonces se llamaba la avenida Niñas de Ayohuma. Hoy se llama Piedras Labradas, creo que es el nombre. Bueno, y me enviaron ahí, compramos un terreno de 15 por 30. Levantamos un templo de 9 metros por 18. Después lo agrandamos, hicimos otro salón al lado. Bueno, en fin, pasó algo muy bonito. Después compramos el terreno en la avenida Donato Álvarez y Rioja, 2.500 metros. Bastante. Sí, 2.500 metros. Es grande. Y ahí después ya teníamos la iglesia edificada a 4 cuadras sobre la avenida Giannini. Así cuando comenzamos a edificar ahí, no habíamos comenzado a edificar, ya crece el ministerio y explota, me explotó en las manos a través de un programa de radio. Y ahí viene el nombre Cita con la Vida, porque conoce a Jesús, ha pasado de muerte a vida. Era un nombre de fantasía del programa de radio, después fue un micro en televisión y ahí empezó a crecer. Ya nos vinimos al centro y ahí en el Rioja y Donato Álvarez, ahí dejamos un pastor, Jorge y Nelly Olivero. Ellos edificaron el templo ahí, y bueno, y yo me vine acá al centro, acá en Olmos 478, entre Santiago del Estero y Salta, el cine Luxor, que era un cine de dudosa reputación porque proyectaban películas no muy santas. Claro. Así que lo alquilamos, lo pintamos, era todo negro, lo pintamos, le habían sacado las butacas, el que me alquiló tenía el dueño de las butacas, así que nos dio las butacas, lo instalamos y bueno, ahí empezamos a predicar. ¿Y usted en un momento se bautiza no siendo convertido también, no? No. Mi historia pasó lo siguiente. Yo me crié en una iglesia de chiquito. Sí. Y entre tantas cosas buenas que me enseñaron, un versículo que a mí siempre me martilló: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Sí. Cuando yo termino el colegio militar, que la escuela suboficial de la Fuerza Aérea, me destinan a Buenos Aires, a la 7ª Brigada Aérea, que ya no existe más, en Morón, ahora está en Tandil. Y me destinan ahí y me voy. Y esas cosas, muchachos, no había una iglesia donde yo pudiera congregarme. Habría, lo que yo no conocía. Hasta que conocí una que me quedaba muy lejos. Yo estaba en Morón, vivía dentro de la base y me tenía que ir hasta Devoto. Así que tomaba el 36 en la puerta de la base, me iba hasta la estación de Morón, ahí tomaba el tren hasta Liniers, en Liniers me bajaba, tomaba el 21 hasta López de Vega y Beiró. Y de ahí caminaba como 5 o 6 cuadras hasta la iglesia. Wow. Así qué hambre de Dios. Lindo, porque yo no sentía cansancio, nada. Así que, bueno, mi vida fue un poco pendular también, porque esa edad de muchacho. Yo nunca me emborraché, nunca fumé, pero era pecador. Punto. ¿Cuántos años tenías ahí? Y ahí habría haber tenido 22 años. 22 años. Más o menos. 22 años. Más o menos. Ahí estaba en esa etapa que usted cuenta del... Ahí estaba. Entonces yo una Semana Santa vengo a Córdoba a visitar a mi mamá y a mis 2 hermanos más chicos, uno Sergio, más chico, y otro del medio, se llama Alfredo. Vengo a visitar a mi madre estaba sola, y me fui a la iglesia que yo iba de niño, en Alta Córdoba,
en la calle Rodríguez Peña 3050. Me voy, y justo estaba el pastor presidente de la organización de Buenos Aires, y le dije que me quería bautizar. Claro, pero era un día sábado, a las 10 de la mañana, no había culto, no había nada. Entonces el pastor me hace una entrevista y me pregunta por qué me quería bautizar. Entonces yo le conté que yo, si me moría, me iba a ir al infierno. Y yo quería irme al cielo, si estaba bautizado. Tenía la teología un poco desordenada, cambiada, pero dentro de todo estaba en la búsqueda, claro. Sí, sí. Entonces el pastor se sonrió, qué sé yo, tenía ropa vieja y me bautizaron. Qué buena, qué buena. Te voy a decir qué fecha. Semana Santa de 1964. Wow. ¿Se acuerda bien? Bien, me acuerdo bien. Entonces me bautizo, pero yo seguía medio entre dos caminos. No era así un pecador lacio, era pecador, porque no hace falta ser bueno, tiene que ser santo para ir al cielo. Claro. Y a lo mejor era un buen tipo, según mi apreciación y mis juicios en mi persona. Pero cuando me vengo de Pase a Córdoba, en el año 74, ahí tengo un cambio, ahí tengo un encuentro con Dios. La verdad que me quisieron bautizar y yo le dije que era bautizado. Era cierto. O sea, usted se bautizó en el 64. Claro, y en el me convierto 10 años después. 10 años después. Wow. La conversión verdadera. Yo era creyente. Creía en Dios, creía en Jesús. Es más, yo llevaba el Nuevo Testamento que me había regalado mi mamá, que era de los Gediones. Un Nuevo Testamento color blanco que ya estaba sucio, el roce con la mano, la grasita. Y a donde yo iba con el Nuevo Testamento, chiquito. Pero claro, después entendí que era como un talismán, claro. Que me iba a proteger. Yo lo un amuleto, digamos. Un amuleto, exactamente. Pero yo lo leía a la noche, oraba a mi forma. Sí. ¿Y se acuerda de ese momento, el 10 años después? No me olvido más. ¿Cómo fue el encuentro que usted dijo, conozco ahora? Yo llego una noche a esa iglesia donde me encuentro con el Señor y claro, yo era un pibe moderno en ese entonces, yo estaba en buena posición, la vida militar me dio un cierto estatus, tenía un 128, un Fiat, que era wow, un auto. Y fui a la iglesia, me senté y fui porque me invitaron a un cumpleaños. Había, no sé, habrá habido 50 personas, 60. Me siento en el último banco, calle Entre Ríos 320. Me siento en el último banco y había un predicador y él canta un himno. El himno dice: Señor, Señor, tú sabes que yo también fui espina de tu corona. Y esa canción me toca y cuando hacen el desafío, yo no sé cómo me vi en el frente, pasé al frente. Yo llorar ni loco y menos adelante de una mujer. Menos. El orgullo machista. La cuestión que caí de rodillas al suelo, me olvidé de todo. Y pasó un tiempo largo porque ya la gente se estaba yendo, yo estaba arrodillado y llorando. Cuando me doy vuelta no había nadie. Me levanté contento, feliz. Claro, todos habrán dicho, ¿qué le pasa al tipo este? Claro. Me fui esa época, andaba sin el auto, no me acuerdo por qué. No vivía lejos del centro, vivía acá en Barrio Cofico, en la calle Fragueiro y Allende. Y me vine caminando, me acuerdo, cantando un coro que aprendí esa noche. Cristo rompe las cadenas y me da seguridad. Me fui cantando todo el viaje. Eso es un himno, ¿no? Era un coro. Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, cortita. Y fue un gozo, una alegría. Llegué a mi casa cantando, mi vieja, ¿qué le pasó a Correte? Y bueno, ahí le conté que había la iglesia, mi mamá se puso contenta, todo. Y a partir de ahí empecé a la iglesia, mañana, tarde y noche, no era mañana, tarde y noche, todas las noches. Era una iglesia que tenía culto todas las noches.
Qué bueno. Así que... Y Carlos, le quería preguntar, ¿qué piensa hoy del ministerio, del pastor? O sea, ¿es mucho más difícil ser pastor hoy que antes? No sé, las problemáticas son distintas. Es como el más amplio el menú, digamos. Yo estoy viendo hoy cosas que yo nunca soñé que iba a ver. Por ejemplo, qué sé yo, la ideología de género, ver cómo algunos desvirtúan el Evangelio. No pensé nunca que yo iba a vivir eso. Nosotros predicamos que Cristo salva, lo mismo que predicamos hoy, Cristo salva, Cristo redime, Cristo viene. Pero era como algo, era la obligación moral, pero hoy adquiere una trascendencia muy fuerte. Vos cuando entraste, nosotros estábamos en una reunión de oración. Sí. Y tenemos nuestra reunión de discipulado. Empezamos a las 10, terminamos a las 12 más o menos. Y tratamos la problemática de la iglesia de hoy, que nos pasa a nosotros, no de otra iglesia. Sí. No, a nosotros. Sí. Que es común a los que le pasa a los otros. Claro. Pero es fácil hablar de otros, no, hablamos de la problemática nuestra. Sí. Y son tiempos con sus problemáticas bien difíciles. Salen con nuevas cosas, nuevos problemas. Nuevos problemas. Pero el Espíritu Santo es el mismo, Jesús es el mismo ayer, hoy, por los siglos, y lo que tuvo respuesta ayer tiene respuesta hoy. Así que... Bueno, que estamos en esta era de las redes sociales, porque vino también eso, ¿cómo? No, yo no. ¿Qué piensa a mí usted? no cuente conmigo, yo no. ¿Qué piensa de eso de las redes? Esa es la cueva de los cobardes, de los que hablan. No quiero desvirtuar lo genuino. Sí. O hay cosas genuinas que te enriquecen, pero yo no tengo nada que no me pongan a mí. No, yo lo que digo lo tengo que decir en la cara, somos amigos. Eso que usan las redes para hablar, para criticar, eso es un nido de cobardes. ¿Y qué consejo le daría a los jóvenes que consumen muchas redes, que están siempre con las redes? Que sepan discernir, que lo usen para cultivarse, para crecerse. Yo también leo, veo un artículo que me interesa. Y a que si me interesa un artículo lo separo. Por ejemplo, esta mañana encontré un artículo en la Universidad de Harvard, da un curso sobre inteligencia artificial, me quiero inscribir. Cosas que me edifican. Voy a aprender algo, por lo menos tener una idea básica, mínima, pero tener una idea de lo que hablo. ¿Le gusta eso, la inteligencia artificial? ¿Le gusta Bueno, no puedo hablar de mucho porque no entiendo, pero sí me interesa. Me interesa qué es. Aunque en Colosenses capítulo 1 tengo la respuesta. ¿Cuál sería? A ver, búscate una Biblia, está llena de Biblia. Date la Biblia. A ver. ¿Esa Biblia de la A ver, para. Acá tengo la Biblia. Para ver. Acá tengo la Biblia, te vamos a ver. Vamos a ver qué dice. Tengo que traer la Biblia, las entrevistas. No, pero la tenés acá en el celular. O sea, ve que no estoy en contra tampoco, no es fanático. Colosenses capítulo 1. Vamos a buscar a ver qué dice. Colosenses 1. Cada vez que oramos por ustedes, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque nos han hablado de lo mucho que confían en el Señor y de cuánto amor le tiene al pueblo de Dios. Ustedes se comportan así, motivados por la esperanza de lo que está guardado para ustedes en el cielo. ¡Wow! Eso es tremendo. Amén. De ellos se enteraron por medio del mensaje verdadero del Evangelio. Esas buenas nuevas que escucharon ustedes están dando fruto y creciendo en todo el mundo, como también sucedió entre ustedes, mismos del día en que escucharon y entendieron, entendieron la gracia de Dios. Epafras, nuestro muy amado colaborador, el que les enseñó el Evangelio y en quien tiene usted un fiel servidor de Cristo, fue quien nos contó del gran amor hacia los demás que el Espíritu, con mayúscula, ¿ves?, ha puesto en ustedes. Porque cuando es con minúscula se refiere al espíritu humano. Tal cual.
Por eso, desde el primer momento que se lo supimos, hemos estado orando y pidiendo a Dios que le ayude a entender plenamente la voluntad divina y que le dé sabiduría e inteligencia. Acá tenemos inteligencia espiritual. Genial. La inteligencia que viene del Espíritu. Así podrán agradar y honrar al Señor en todo, harán toda clase de buenas obras y conocerán cada día más y mejor a Dios. Además, estarán llenos de grande y glorioso poder divino para perseverar a pesar de las circunstancias adversas, y con gozo darán gracias al Padre que nos ha capacitado para participar de la herencia que pertenecen a los que vivan en el reino de la luz. Él nos rescató de las tinieblas, nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Esta es la nueva. Anótenlo ustedes ahí. Hay que buscar de otras versiones. Muy bueno. Entonces, ahí tenés la Iglesia Unida, ahí tenés la inteligencia artificial, nosotros la inteligencia espiritual. La inteligencia espiritual, muy bueno el contraste. Gracias, Carlos, por compartirlo. Le quería preguntar, ¿algún momento difícil en su vida? Muchos. ¿Hay uno que quisiera compartir? ¿Cómo superarlo? No, me afectó mucho la muerte de mi esposa hace 18 años ya. Pero esas son cosas muy íntimas que están anidadas en el corazón como un recuerdo, a veces grato y a veces melancólico. Hay una frase que escuché en una entrevista que le hicieron a usted. ¿Por qué si somos uno tenemos que sufrir? La verdad que cuando lo vi me impactó mucho y valoré mucho cómo usted siguió adelante cuando contaba que no tenía ganas de por ahí salir a predicar, ¿viste? Y sí, muchas veces el desánimo, ¿cómo que no? Quisiera decir lo contrario, pero sería mentir. Hay momentos. Bueno, y ahí quería preguntarle, ¿en qué momento usted de su vida dijo, háblame Dios? Muchas veces, todos los días. Debe ser horrendo escuchar el grito del silencio. Horrendo escuchar el grito del silencio. Había una película que tenía por nombre El silencio de los inocentes. El doctor Lecter. ¿La viste la película? No. Bueno, hay un libro que se llama también Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. ¿Cómo se llama? No me acuerdo. ¿Sí el libro? Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Se ha preguntado muchos días esa frase. Claro, vos no entendés por qué me pasa esto, me pasa lo otro, pero después lo entendés, ¿viste? Porque me imagino que debe ser difícil uno predicarlo, pero después cuando lo toca vivir. Y muchas veces tenés que predicarlo por fe. Vos te has hecho pedazo por dentro. El problema es que la gente, o las circunstancias, la gente no viene a la iglesia a escuchar mi fiesta de lástima. Y esto. Bueno. La gente no viene a eso, la gente viene a descargar sus emociones, frustraciones o las muestras de alegría, en fin. Vos tenés que tener palabras para esa gente, que muchas veces esa palabra es más para vos que para la gente. Muy bueno. Y predicar lo que uno vive también, eso y sí. Es clave. Sí, si no, somos farsantes. Y Carlos, le quería preguntar, ¿qué piensa hoy de que la iglesia o el pastorado en sí no se tendría que involucrar en la política, por ejemplo? El pastor no. Te voy a explicar por qué. Si el pastor tiene vocación política, que se retire con una licencia, no sé la organización cómo estará diseñada. ¿Por qué? Porque el púlpito es sagrado. Y yo soy un tipo político. A mí me gusta la política. ¿Le gusta la política? El problema es que si yo me subo al púlpito con un ideario político, o te voy a beneficiar o te voy a poner en contra. Porque fíjate la cruz. La cruz tiene dos brazos, ¿verdad? Abraza al de derecha y al de izquierda. Sí. Y está mirando hacia arriba y clavada en la tierra la necesidad de la gente. Entonces creo que el pastor, su función es
predicar y respetar y honrar al púlpito para no herir al filigre que viene. Ahora, el pastor puede tener su ideología, puede tener su forma, que lo podemos hablar en privado nosotros, ¿verdad? Pero yo aconsejaría a los pastores nuestros que el que anhela, bueno, retírese. Se tiene que retirar del pastorado, dedicarse. Retire, claro, para no afectar, porque una de las banderas de la Reforma Protestante fue la libertad de conciencia. Si yo subo a la plataforma condicionado por una ideología política, ya estoy condicionando a... y bastardeando a uno de los ideales de la Reforma, que es la libertad de conciencia. Y ahora ese pastor que se retira, ¿tiene cobertura o apoyo de la iglesia? Bueno, depende de la iglesia, no sé. Depende qué iglesia sea, qué institución sea. Así que nosotros tenemos un pastor, claro que un pastor, a ver, más llamado periférico, no es un pastor directamente afectada a la instrucción de doctrinas eternas. Es un pastor que él ya venía siendo pastor de matrimonio. Entonces él fue legislador y ahora va a subir este año, creo, de nuevo. Él es abogado, tiene su profesión. No sé si me entiende la diferencia. Sí. Como que cumple un poco lo... Claro. ¿Y cómo hace, por ejemplo, para hoy lo que vemos, lo que es Cita con la Vida, que tiene escuelas, también tiene colegio, que se busca expandir y demás, un ministerio tan grande como Cita con la Vida hoy? ¿Usted se puso a pensar qué tiene que hacer uno para mantener ese, por así llamarlo, imperio como es Cita con la Vida? ¿Cuál es la clave? La dependencia de Dios todos los días y no creértela y saber delegar a la gente. Es una ciencia. Es una ciencia. Y encima hablamos de, bueno, usted me contaba que usted al principio no tenía ese llamado de ir a predicar, o sea, predicaba porque no quedaba otra. Claro, porque me gustaba y no había otro, y era autodidacta, me comía los libros. Me apasionaba mucho todo lo que es escatología, el evento de los eventos futuros, pero era, claro, autodidacta. Me comía los libros, compraba, acá había una sola librería cristiana, se llamaba El Amanecer, en la calle Tucumán, entre Santa Rosa y Rioja. Creo que no sé si estará todavía. Mira. Era la única librería cristiana y tenía muy poquito material pentecostal. El editorial Vida vino con algo, pero bueno. Era todo escatológico, más que nada. Sí, y toda una corriente bautista, Hermanos Libres, que eran excelentes libros, ¿no? Pero le faltaba lo que a mí me llenaba más, que eran los carismas. Pero en cuanto a la doctrina, excelente, ¿no? Eso me bendijo mucho. ¿Y qué piensa hoy de la doctrina en la iglesia local? ¿Doctrina de qué? O sea, ¿qué piensa hoy de lo que se predica en las iglesias? ¿O no lo sigue mucho? Eso es histórico. Conflicto hubo en toda la historia de la iglesia. Porque más que nada, entrando en esto de lo escatológico, hoy viste que se genera mucha división. Claro, yo he sido formado, por ejemplo, en una línea pentecostal. Yo creo que Cristo viene, creo de que en el arrebatamiento de la iglesia, en la boda del Cordero, creo que la iglesia no va a pasar la gran tribulación. Sin embargo, tengo hermanos, amigos míos, muy respetados pastores, que ellos creen de que la iglesia va a pasar la tribulación. Yo no. Y hay que respetar esa opinión. opinión. Yo lo respeto, sí. Porque hoy se genera... Si ellos quieren pasarla, que la pasen, yo no voy a estar. Si a ellos les gusta sufrir, o sea, lo digo irónicamente, ¿no es cierto? Sí. Y graciosamente. Yo los respeto, lógico, son grandes amigos míos. Son hombres de Dios. Yo sí he sido formado así y creo que tengo raíces sólidas en la palabra, que no son caprichos de un maestro que tuve hace 50 y pico de años atrás. Y hoy usted como pastor que ve por ejemplo a los jóvenes, ¿cómo los ve hoy a los jóvenes comparado con unos años atrás?
¿Lo ves más cristocéntricos o más en...? Mira, es difícil la comparación. Primero porque para hacer una comparación exacta yo me tendría que poner el papel de juez. Yo no soy juez de nadie. Dios no me ha pedido opinión a mí. Nunca Dios me dijo, che, Carlos, ¿cómo vamos a hacer esto? Dios es Dios. Y a Él se lo obedece sin pero, sin dejar una tilde de lado. A Dios se lo obedece con espíritu, alma y cuerpo. Y hay jóvenes hermosos, preciosos, que aman al Señor como en mi época. En mi época había jóvenes, no solo en la iglesia, yo tenía un solo amigo, que era de más o menos de mi edad, que hoy es miembro de la iglesia. Mira que pasó 50 y pico de años. Claro, y nosotros queríamos salir con alguna chica en la iglesia. Y no había. Era toda chiquita. Con una de esas chiquitas me casé yo. Entonces salíamos los dos a tomar un café. Esa era la vida nuestra. Hablábamos las cosas del Señor, tomábamos un café, dábamos una vuelta en el centro. En esa época se usaba. Sí. El centro era un no shopping. había celulares ni nada. No, el centro era un shopping a cielo abierto. ¿El shopping de Nuevo Centro? No, no existía. Te digo que el centro de Córdoba era un shopping a cielo abierto. No había shopping cerrado. No existía. Mira. Había grandes tiendas, como por ejemplo, Casa Tía, Los Ángeles, pero eran tiendas. No había shopping, no existía. Yo recién conocí un shopping cuando fui a Estados Unidos en los años 80. Ahí conocí en Puerto Rico, el Mall de las Américas, me acuerdo. Wow, no sabía que no había. No había. Y tenía su encanto también. La gente vivía más al aire libre, no había inseguridad. Muy raro un chorro que venía, ¿no? Si era un chorro de agallas, se asaltaba un banco. No ahora los chicos quemados con la droga en la cabeza, pobrecito. Pero había jóvenes que amaban a Dios y otros que eran medio cachafas. Igual que hoy, que sirven a Dios y hay otros. Y Carlos, para ir cerrando, ¿qué le diría tanto a los jóvenes como a las personas adultas que lo están viendo hoy en día? Que la mejor manera de gastar la vida es sirviendo a Dios. La mejor inversión. Anoche estuve con un pastor de Ucrania, que está a 20 kilómetros de la línea de combate con los rusos. Bueno, y él me decía, la gente tenía ambición de trabajar más, tener su casa propia, su auto nuevo. Lógico, tu ambición que tenés vos, que tenía yo cuando era chico joven, tener mi casa, mi auto. Sin embargo, vino la guerra y todo el mundo se olvidó, dejó las casas abiertas, porque venía un misil y le reventaba la casa, los autos tiraron a la calle, nuevos, 0 kilómetros. Y la gente escapó por su vida. Entonces, eso es lo efímero de este mundo, lo de Dios permanece. Wow, tremendo. Qué mejor manera de cerrar. Yeah. Carlos, encantado. Bueno, mucho gusto. Gracias Francisco, por tenerlo. Dale, Dios te bendiga. Me encantó. A ustedes nos vemos la próxima en otra sección de Hablemos con Propósito.